Hola, bienvenidos a casa. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Nos alegra compartir contigo este tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Seguimos en casa. He llevado esta carga en gran soledad, mas no fui creado para solo andar. Tu amor me recuerda que en ti puedo confiar. Oigo tu voz, me rindo a tus pies, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Enviaste a tu Hijo por mi redención. Su sangre fue precio de mi salvación, y me acercaste a tu corazón con grande amor, sin comparación. Te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en tus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez y otra vez. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Por tu perfecto plan, hoy pertenezco a ti. Puedo sentir tu gran amor, tu misericordia en mí. Vengo ante ti, tal como soy, te necesito, Dios. Corro a mi Padre, corro a mi hogar, solo en sus brazos está mi lugar. Me envuelve su gracia, me da su perdón, y yo corro a mi Padre una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Una vez y otra vez. Una vez y otra vez. Hola, ¿cómo están? Otro miércoles con ustedes en esta serie que me encanta haberle dado la introducción el miércoles pasado, Caminando con Jesús. Y hoy voy a usar una palabra para darle el título a esto que voy a compartir el día de hoy. Se llama el principio. Y no es el principio de que estamos principiando, porque de hecho así lo estamos haciendo, sino el principio. Y quiero que me acompañes en tu Biblia
al Evangelio de Juan, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 14. Y vamos a encontrar varias cosas allí que nos van a enseñar que por eso es tan importante que comenzar a caminar con Jesús, comencemos por donde debemos comenzar. Amén. Amén. Quiero que leamos entonces capítulo 1, versículo 1 y vamos a leer el 14. Versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que podamos en este andar contigo, mi Señor Jesús, aprender todo lo que tú nos quieres enseñar, aquellas cosas incluso que aún no nos han sido reveladas en nuestro corazón, para que vivamos vidas en abundancia, como tú quieres que vivamos. Vivir la vida buena que tú quieres que vivamos sobre la faz de la tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mira, es bueno, creo yo, y me parece muy apropiado que comencemos esta aventura de caminar con Jesús, comenzando en este punto del versículo 1. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esta es una declaración que es una réplica del relato de Génesis, cuyo origen también se encuentra más allá de la historia del planeta en que vivimos. En el Génesis, capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este principio que ambos autores nos muestran aquí están completamente fuera de nuestra dimensión de tiempo. Hemos aprendido, usted y yo y todos aquí, que nos movemos en un tiempo que solamente conoce nuestra razón. O sea, sabemos cuándo sale el sol, cuándo se oculta, tenemos un reloj que nos marca el tiempo. Pero de esto, cuando habla del creador de los cielos y de la tierra, antes de y después de, se está refiriendo a la eternidad. Entonces, este principio de en el principio ya existía el Verbo, este principio está escondido ¿en dónde? En la misma eternidad. En el principio ya existía el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y cuando lees el versículo 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan no pretende entrar aquí en el misterio que contiene esta frase. Él simplemente afirma que el Verbo existía desde siempre, porque el Verbo es Dios mismo. Amén. Y su declaración nos ayuda a nosotros a poder asumir una postura correcta en nuestra relación con Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque Dios, Él, el Verbo, es el origen de todas las cosas, es el origen de nuestra historia. Y en la medida en que avancemos en este caminar con Jesús, vamos a recordar esto varias veces y vamos a retornar siempre a lo mismo. Siempre retomaremos esta verdad. Él es el origen de todo. Es muy importante que usted y yo entendamos esto claro. Para caminar con Jesús, para aprender a caminar con Jesús, debemos saber y entender que Él es llamado el Verbo. Al hombre, usted y a mí, es a quien corresponde la iniciativa divina de acercarnos. Es una iniciativa de acercarnos a Dios. El hombre es un actor secundario en esto. Es una historia que hacemos parte de una historia que es mucho más que nuestra presencia fugaz sobre este planeta. Es mucho más que eso. La historia de Dios es mucho más que el poco tiempo que usted y yo vamos a estar aquí sobre la faz de la tierra. Así que la declaración de Juan enmarca perfectamente el peregrinaje de Jesús, su presencia en este mundo enmarcado en un lapso de tiempo de tan solo 33 años.
Increíble porque Dios se revela de esta manera. El Señor nos enseña en la Escritura que Él estuvo sobre la faz de la tierra 33 años. Pero cuando tú lees la Escritura dice, en el principio ya existía el verbo. Te lo voy a traducir, a tratar de traducir. En el principio ya existía Jesús. Jesús ha sido eterno. Jesús es eterno. Jesús ha estado antes de la creación de cualquier cosa. Jesús ha estado, pero cuando se hace hombre, Jesús sobre la faz de la tierra está únicamente 33 años. Y cuando el apóstol Juan empieza a describir esto en su evangelio, nos está indicando que Jesús es el proyecto que nace de Dios para la eternidad. Seguramente algunos estarán pensando, pero Jesús, el proyecto de Dios, claro, estoy hablando de la Trinidad, algo que ni usted ni yo muchas veces alguien trata de explicarle la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero un solo Dios verdadero. Pero bueno, eso es algo que usted y yo le preguntaremos al Señor cuando estemos cara a cara. Ahora sí, Señor, aquí estamos. Estoy aquí con mis hermanos de Casarroca, Panamá. Todos ya estamos aquí frente a ti, Señor. Haznos un resumen, una pequeña clase y explícanos qué es y qué significa la Trinidad. Por ahora quiero pensar, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en una sola persona. Todas son Dios. Una sola persona. Entonces, cuando comenzamos esta aventura, yo creo que lo primero que debemos hacer es, comencemos adorando a Dios. Comencemos dándole gracias a Dios, maravillados por el hecho de que se nos ha concedido tener comunión y contacto con el Eterno, con Dios. Entonces podemos exclamar, como exclamó Moisés en Deuteronomio, quiero que me acompañes, 3:24, que dice así, Deuteronomio 3:24, tú, Señor y Dios, has comenzado a mostrarle a tu siervo tu grandeza y tu poder. Pues ¿qué Dios hay en el cielo o en la tierra capaz de hacer las obras y por los prodigios que tú realizas? ¿Sabes cómo se llama eso? Eso es adoración. Adoración es reconocer quién es Dios. Y por eso me encanta comenzar esta aventura como comienza Juan. En el principio ya existía el verbo. Así que queremos aproximarnos a Cristo como quienes pretenden, queremos aproximarnos a Cristo en adoración, en comunión, en querer aprender lo que Él nos quiere enseñar. Queremos acercarnos a Él para poder saborear y disfrutar el irresistible encanto que tiene su persona. Hoy quiero invitarlos a que no nos acerquemos a Jesús para analizarlo, para explicarlo, ni para desmenuzarlo. No se trata de esto. Esto no es una clase de vamos a hacerle la hermenéutica a Jesús. No, disfrute la persona de Jesús como Él se va a revelar a sus vidas. Yo le voy a pedir un instante que cierre sus ojos y oremos. Señor, tú eres mis anhelos, tú eres mis sueños, tú eres mi pasión, Señor. Me acerco a ti para responder es a tu iniciativa y con un corazón abierto y una voluntad dispuesta a dejar que tú nos conduzcas, que tú me conduzcas a donde tú quieras, Señor. Produce en nosotros todo aquello que tú deseas que experimentemos. Esas experiencias que son inimaginables, Señor. No te queremos pedir explicaciones a lo que haces, ni cómo lo haces, pero solamente hoy te pido que nos mantengas cerca de ti. Porque estar contigo es todo lo que yo anhelo. En el nombre de Jesús, amén. Jesús es el único que puede cambiar esto en nuestras vidas. Cuando tú lees Juan y cuando comenzamos con ese versículo 1, el autor de este libro es el único, Juan es el único que ha escrito en el Nuevo Testamento, ha usado la palabra, se refiere a Jesús como el verbo. Y el mundo tal como lo conocemos existe a partir de la palabra del Creador. Él es en el primer capítulo del Génesis, cuando usted lo lee, se reitera la frase
dijo Dios, y dijo Dios. Y luego sigue la afirmación, y fue así. Y dijo el Señor, y así sucedió. No podemos dejar de percibir aquí lo extraordinario que se ve aquí. El extraordinario poder que hay en la palabra de Jesús, en la palabra de Dios. Y esto Juan lo declara aquí cuando tú lees el versículo 3. Y vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Él estaba con Dios en el principio. ¿De quién está hablando, iglesia? Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Por eso es tan importante empezar a caminar con Jesús. Tiene que enseñarme de que Jesús es el verbo. Él es la palabra vivificada. Él es la palabra, el verbo se hizo hombre, como dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. El verbo, amigos, es la palabra. La palabra se hizo hombre y habitó, la misma palabra que creó los cielos y la tierra. Era la palabra de Dios. Y dijo Dios, hágase. Y dijo Dios, hágase. Y cuando dice la escritura, cuando usted lee el Génesis, el capítulo 1, dice, y así sucedió. Y tantas veces como se repite, y dijo Dios que se hiciera. Y dijo Dios, después en la misma medida, dice después, y así sucedió. La palabra de poder de Dios. Todas las cosas se originan en el verbo, y fuera del verbo nada existe. Eso es lo que tenemos hoy que tener absolutamente claro. La palabra verbos o logos, según el griego, significa que es palabra. Es por medio de la palabra que nosotros nos situamos y nos relacionamos los unos con los otros. Es por medio de las palabras que es el contexto de vida que llevamos todos. Por eso es que nos comunicamos. Con las palabras tenemos comunión con el Creador y con nuestros semejantes. Son las palabras son las palabras que tenemos en nuestra boca, con las cuales nos damos a conocer y otros nos conocen. Son por las palabras. Las palabras son el puente que acorta las relaciones y las distancias con las demás. Por eso es que la Biblia hace tanto énfasis que las palabras tienen poder para construir, pero también tienen poder para derribar. Dios le ha dado al ser humano poder en la palabra. Nos hizo a su imagen y semejanza. No tenemos el poder creador, pero muchas veces usamos el poder de la palabra que podemos edificar para destruir. El Señor dice aquí, y nos quiere enseñar la Biblia, cuanto más poder existe en la palabra que procede de la boca de Dios, no hay ningún poder que se asemeje a ella. No es como otra palabra producida en el universo. Es la palabra de Dios. Es la palabra que procede de la boca de Dios. Es el verbo hecho hombre. No sé si me estoy explicando, pero lo que te quiero decir hoy es que Jesús, el Jesús que tú y yo conocemos en la Escritura, no solamente es el Jesús hecho hombre que vivió durante 33 años, que murió y resucitó, sino que Jesús, ese hombre que vamos a estar buscando y leyendo y siguiendo, es el verbo, es el creador. De su boca salió todo el poder para hacernos, para hacer toda la creación, para crear el universo, los cielos, las estrellas. Antes de que este globo terráqueo se hiciera, Jesús ya existía. Y cuando entiendes la dimensión de Jesús, y cuando entiendes que el creador del cielo y de la tierra te dice, yo he venido a que tengan vida y que tengan en abundancia, es su palabra de poder la que nos está edificando, es su palabra la que nos está consolando, es su palabra la que nos está enseñando. Y quiero hoy invitarnos a que podamos tener, mientras andamos en esta aventura de caminar con Jesús, que cada enseñanza que Él da es una enseñanza de poder. Que cada testimonio de su vida con respecto a sus semejantes es una palabra de poder. Que cada vez que sanó era el poder que salía de su boca. Cuando echó demonios era el poder que salía de su boca. Y cuando uno dice, Señor, si solamente le dijiste a una persona, tus pecados te son perdonados, era el poder que Él, bajo la autoridad
su Padre podía decirlo de su boca. Y es el mismo Jesús que hoy está contigo, que hoy está conmigo, y que le decimos: Jesús, queremos estar siempre contigo. No permitas que nos apartemos de ti. No permitas que marquemos una distancia de ti. Queremos vivir todo el tiempo contigo. Tu palabra es la palabra de vida. Tu palabra es lo que da vida. Y ¿saben? Esa es la esencia del verbo. Esa es la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es vida, iglesia. Y es vida para ti y es vida para mí. Las palabras de Dios dan vida. Quiero que me acompañes a Hebreos 1:3, por favor. Hebreos 1:3. Dice: el Hijo es el... Mira, es más, yo te voy a confesar algo. Cuando yo empiezo a ver, Señor, y el verbo era con Dios, y cuando empiezo a ver en la Escritura lo que dice la palabra de Dios, de Jesús, yo quedo como que, wow. Dice: el Hijo, iglesia, está hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Miren, las cosas con su palabra poderosa. Él es el que las sostiene, iglesia. Eso es lo que dice la Escritura. Sostiene las cosas con su palabra, con la palabra de poder. Así que, iglesia, esa palabra es indispensable. Es indispensable en nuestras vidas. Pues la vida misma está contenida en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué vives? Por la palabra de Dios. ¿Sabes por qué hoy te levantaste y abriste tus ojos? Porque Jesús te está concediendo más tiempo de vida sobre la faz de la tierra. Así que, sin la palabra poderosa de Dios, vamos a transitar en el mundo sin destino. Vamos a ser llevados sin ningún propósito en la vida. Vamos a ser seducidos por palabras que son imitación de la palabra de poder de Dios. Quiero que estés muy atento. El mundo va a querer engañarte, va a querer seducirte, va a querer decirte: esta palabra es una palabra de poder. No hay otra palabra de poder diferente a la palabra de Dios. Pero vas a escuchar otros mensajes que parecerán la palabra de Dios. Pero el Señor no tiene nada que se le parezca. El Señor es único. Dios es único. Jesús es único. El Espíritu Santo es único. Iglesia, Jesús es único. Y Jesús es Dios. Jesús es el verbo. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo, Jesús, estaba con Dios. Es único, iglesia. Así que acompáñame a Hebreos 4:12. Porque esta palabra, iglesia, cuando queremos escuchar, tenemos que entender que esta palabra que tú y yo estamos recibiendo, que es la palabra de poder que viene de Jesús, es la palabra que reprende, es la palabra que corrige, es la palabra que purifica, es la palabra que limpia, es la palabra que enseña, es la palabra que orienta, es la palabra que exhorta, es la palabra que guía. ¿Y saben por qué? Hebreos 4:12. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Y voy a leer el versículo 13. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Mira, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así que si tú pensabas que tú le rendías cuentas aquí al pastor de la iglesia, no, tú le vas a rendir cuentas a Dios de todo lo que hagas. El Señor se da cuenta de todo, porque Él es la palabra viva y poderosa, que exhorta,
así como la espada de dos filos, va a penetrar hasta el fondo de nuestra alma, de nuestro espíritu, hasta la médula de nuestros huesos, y va a juzgar nuestros pensamientos. Esa es la palabra, iglesia. Así que adoptemos esa afirmación que tenemos aquí, así como dijo Pedro en Juan 6:8. Quiero que me acompañes, por favor. Dice: $6.68, por favor. Yo también me puedo equivocar, iglesia. Esta vez yo asumo. Era 6.68. 6.68. Dice: Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Esa es una pregunta que podríamos decirle nosotros. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Eso es. Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Es allí donde tenemos que ir, iglesia. Y esa es la afirmación que tenemos que adoptar todo el tiempo. Que Dios nos conceda todo el tiempo arribar a los pies de la palabra. Que Dios nos permita arribar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él, iglesia, en Él está la vida que tan desesperadamente anhelamos todos. Así que Señor, mi Señor, crea en mí un hambre y una sed por la palabra que verdaderamente vivifica. Quiero, Señor, tu palabra, Señor. Quiero más y más de ti, mi Señor Jesús, porque tú eres el Verbo, tú eres la palabra humanada. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles.